La doctora Carmen Fernández de Cáceres es directora general del Centro de Integración Juvenil. Entonces dije, bueno, que de todo se puede hablar de las drogas en el mundo, finalmente. Entonces, como que quise hacerles un poco de historia de la política internacional, de cómo ha circulado este tema de las drogas en el mundo, y no llenarlos de números de qué países consumen más y cómo están los indicadores y la epidemiología en cada país, que también es interesante, pero creo que les va a agradar un poco más esto. Y ahora, pues, acá. A ver. Es que primero hay que prenderlo. Estoy como Mr. Bean, caray. Ahí está. Bueno, la cuestión es que en el mundo pues hay muchísimas personas que se drogan, 275 millones de personas en todo el mundo. Es el 5.6% de la población mundial, aunque nadie sabe bien a bien cuánto es la población mundial, aproximadamente 7.6 billones de personas, son muchísimas, y de estas más del 5% se drogan. Y en toda la historia de la humanidad se han utilizado drogas con fines recreativos, con fines de placer, para sentirse bien, para sentirse más animados, para sentirse relajados, para la fiesta y principalmente para la fiesta. Y las drogas, muchas de ellas, pues tienen un muy buen uso en todo lo que son los medicamentos. Y en medicamentos, pues las hemos utilizado, pues la gran mayoría de personas de esta humanidad, casi todas, hemos utilizado desde vacunas hasta medicamentos para la gripe o medicamentos oncológicos para el cáncer. Todas finalmente provienen de sustancias de las plantas primero y luego ha habido síntesis de sustancia, pero finalmente circulan y circulan y circulan muchísimas sustancias en el mundo. De todas estas sustancias que consumimos día a día, sea por piel, sea tomadas, sea inyectadas, sea inhaladas, pues de todas estas hay muchas que son psicotrópicos, que tienen efecto en el sistema nervioso central, que son controladas por las Naciones Unidas, y de estas, pues hay 275 millones de personas que abusan de las drogas que no son legales. 31 millones, pues padecen de los efectos de las drogas, sin considerar alcohol y tabaco, que son legales. Ahí padecen muchísimos más millones, 250 millones de personas se enferman por alcohol y tabaco, pero me voy a referir a drogas ilegales. De cuando se habla de drogas ilegales y de que hay millones y millones de consumidores o de millones de personas en el país, siempre se refiere la mayor droga consumida en el mundo, el mayor número, el dato más grande, pues es la marihuana. Después de la marihuana, pues hay diferentes abusos. De los más grandes, pues ahora son de todos los derivados opioides, opiáceos y de las metanfetaminas. Pero también pues hay otras drogas, como la cocaína, como los alucinógenos, hay muchas drogas. Unas estimulan, otras deprimen, pero ese es el efecto de las drogas, estimular y deprimir el sistema nervioso central, y por eso las utilizan las personas. Las personas, para aligerar la depresión, pues toman drogas que los estimulan, y las personas muy agitadas, ansiosas o con angustia, pues toman drogas que las tranquilicen. Claro que hoy la moda es como que estar high, estar down, y andar de un high a down, y entonces hay una mezcla de drogas impresionantes que dañan muchísimo más la salud. Y además de andar high y down, tiene que ver con largas horas de diversión, no solamente con lo que dura una fiesta, 4 a 6 horas, o dura el efecto de alguna droga, sino 12 horas, 24 horas, 48 horas, hasta 72 horas de fiesta. Y bueno, el cuerpo, además de que no puede estar consumiendo, ahorita me subo, ahorita me bajo, pues tiene que dormir, ¿verdad?
Entonces vemos cuadros mucho más graves de adicción. ¿Qué ha hecho las Naciones Unidas para controlar todo esto? Las Naciones Unidas es un organismo internacional que surgió para que haya un acuerdo entre las naciones para mantener la paz y sobre todo uno de sus objetivos es el bienestar de las poblaciones, es que la vida sea cualitativamente mejor, que haya bienestar en la humanidad y que ese bienestar sea equitativo entre las poblaciones del mundo. Obviamente hay pues zonas del mundo más deprivadas de este bienestar, como muchos países del África, muchas zonas de Latinoamérica, otras de Asia. Pero bueno, es lo que intenta las Naciones Unidas, generar acciones hacia el bienestar. En las últimas metas que se ha forjado tienen que ver con desarrollo para el bienestar. Un plan que se llama 2030, o sea, hacia el 2030, desarrollo para el bienestar. Y el objetivo es el bienestar de todas las convenciones internacionales de Naciones Unidas y evitar la guerra, tener paz en el mundo y tener bienestar en el mundo. Cuando empieza a haber muchas enfermedades por el consumo de sustancias, las sustancias dañan muchos órganos y sistemas, no nada más afectan el sistema nervioso central. Hay diferentes tipos de efectos en el organismo, pero cualquier droga que se ingiere, además de tener los efectos psicotrópicos, está actuando sobre todo el organismo, sobre todo los órganos y sistemas. Hay drogas que afectan el sistema circulatorio, hay drogas que afectan pues todo el tracto respiratorio, hay drogas que afectan todo el tracto gastrointestinal, la mayoría todo, y otras muchas que disminuyen el sistema inmunológico y lo que hace es que los glóbulos blancos o los glóbulos rojos se alteren y esto provoca pues bajas defensas, propensión a infecciones, envejecimiento prematuro, puede haber muchísimas consecuencias del consumo en la salud. Cuando empieza a haber diferentes enfermedades por consumo de sustancias, Naciones Unidas junto con la OMS deciden empezar a agrupar las sustancias cuáles dañan la salud, cuáles sirven como medicamentos, cuáles no sirven para nada, cuáles se abusan, cuáles es necesario usarlas y controlarlas. Y en fin, surge la primera convención de 1961 con una enmienda en 72, pero bueno, esta primera convención fusiona todos los tratados internacionales anteriores. Había habido una guerra del opio, donde todo Asia prácticamente estaba, bueno, grandes cantidad de la población de Asia consumía opio, estaba drogada y se suprime el opio, se empieza a ver castigos rigurosos. Eso fue a principios de 1900, en 1902, y de ahí empieza a haber muchos tratados en los distintos países, y en 1961 se agrupan todos los tratados del mundo y se trata de hacer una primera clasificación de qué drogas estarían bajo control y fiscalización, bajo la observación de las Naciones Unidas. Surgen entonces diferentes comisiones dentro de las Naciones Unidas, hay diferentes consejos en Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad que se encarga de la paz, hay consejos para el desarrollo, consejo económico, en fin, y dentro de los distintos consejos hay distintas comisiones. Surge la primera comisión de estupefacientes, que en sus siglas en inglés es CND, que es Commission on Narcotic Drugs, la Comisión para el Control de Drogas Narcóticas, y surge la JIFE. La JIFE se va a encargar de que todas estas sustancias que la clasifican en la Comisión de Estupefacientes como peligrosas o dañinas para la salud sean controladas en cada país del mundo y se dé un reporte de las Naciones Unidas de su control. Entonces se clasifican en diferentes listas, en esta primera 1961, en 4 listas, de acuerdo a sus riesgos, a la dependencia, a su uso médico. Entonces hay unas que son peligrosas para la salud y no tienen uso médico, y hay otras que
son menos dañinas para la salud, pero tienen uso médico, y las que tienen uso médico, que tienen mucha utilidad médica. Aún las que tienen utilidad médica, muchos de sus precursores pueden producir otro tipo de drogas que sí dañan. Entonces, esos gran cantidad de sustancias que se necesita para hacer las medicinas se tienen que controlar por su efecto dañino si se utilizan en otras combinaciones. Entonces, tal es el caso, por ejemplo, de todos los opiáceos. El opio está controlada su producción a ciertos países del mundo y cantidades que pueden entrar a cada país o o ya procesadas como medicina, como morfina, como codeína, entran a cada país, pero con un control, es decir, con un máximo que pueden entrar a los países. Y hay países que son autorizados para esa producción, para hacer los medicamentos, son muchos. Después, en 1971, como empieza a haber mucha combinación y empiezan a surgir muchas sustancias sintéticas, hoy hay más, surge la Convención de 1971 para regular precisamente todas las sintéticas, como anfetaminas, benzodiazepinas, barbitúricos, limitando todos los usos para fines médicos y de investigación. Y dentro de las convenciones se encuentra que cualquier droga tiene la excepción de fin médico y de investigación, primero de investigación y luego médico. Si se demuestra en la investigación que es útil, pues puede entonces tener un acuerdo, una convención internacional para que esa sustancia circule, la produzca algún país, llegue a algún laboratorio y entre a otros países como uso de investigación o médico. Y luego, en 1988, surge otra convención que tiene que ver con la cooperación internacional y es la cooperación internacional para el combate al narcotráfico. Y en esta convención, pues, dado que hay mucho dinero circulando en efectivo por el mundo, con el que se compran propiedades, autos, joyas, se empieza a controlar ese lavado de dinero, se empiezan a controlar cuentas bancarias, el flujo de dinero, de qué lugar a dónde va, y surge la de 88, que básicamente es cooperación internacional para la oferta y comercialización de las drogas. Y se ponen muchos candados. Y con estas convenciones, tanto de control, de prohibir ciertas drogas, de control de otras, y de cooperación internacional para la oferta y comercialización de drogas, producción, oferta, comercialización de drogas, pues así circula el mundo con estos mecanismos de control y empiezan a haber muchos programas de prevención, de tratamiento en el lado de la demanda de drogas, programas muy exitosos que surgen de las universidades y grupos como este, que se prueban, que se evalúan y que se ve que funcionan para la prevención y muchos otros de tratamiento. Y de parte del control de la oferta, pues muchas medidas de control de flujo de efectivo, control de tráfico, cooperación internacional contra el narcotráfico y también otro tipo de prevención que tiene que ver con desarrollos de cultivo alternativo, desarrollos de las comunidades, en fin, programas y programas surgen en el mundo. Entonces, pues como respuesta a esta necesidad internacional, digamos, es como surge la Comisión de Estupefacientes en la ONU y pues así, año con año, se reúne esta comisión, casi siempre en marzo y en diciembre de cada año, y luego hay asambleas generales de las Naciones Unidas, a donde ya acuden los presidentes. Las distintas comisiones acuden por lo regular o los encargados del tema, en este caso de las adicciones, a estas convenciones. Hemos estado Centros de Integración Juvenil siempre como organización observadora, tanto en Naciones Unidas como en la CICAD. Esto da mucho aprendizaje porque convive uno con expertos de todo el mundo y así están año con año hasta 1998, donde sesiona la Asamblea General, los presidentes y el expresidente Zedillo
hace un llamado a la acción de todas las naciones para la cooperación internacional en contra de las drogas, para cooperar todos juntos y disminuir el problema mundial de las drogas. Y las naciones lo aceptan y piden una revisión a 2008. En 2008 se hace una evaluación por región a nivel mundial. De hecho, participamos los centros de integración juvenil en esta evaluación de México y Centroamérica. Lo presentamos en el 2009, en la comisión del 2009. Ahí pues se presentan los resultados de qué ha pasado en el mundo a los 10 años de este llamado a la acción. Y lo que ha pasado en el mundo es que la mayoría de los países ya cuentan con un diagnóstico de drogas, ya saben más o menos cuál es su epidemiología en torno a las adicciones, y la mayoría de los países tienen un plan de acción. Entonces ya se puede saber con datos comparables, más o menos, para 2009, cómo está la distribución de drogas en el mundo, tanto en su producción, en su comercialización, como en su consumo. Entonces sí se sabe, hasta la fecha, Europa es el país de mayor consumo en opio. Todos los opiáceos en todas sus formas vienen de Europa. Ahora hay una epidemia en Estados Unidos, pero es Europa. América, consumidor de marihuana, cocaína, hasta el 2000, ahora también de metanfetaminas. Australia, el mayor consumidor de cannabis y metanfetaminas. África, el mayor consumidor de marihuana. Y Asia, pues de opio, pero reduce mucho su consumo de opio, lo suple también por metanfetaminas, donde tienen también mucha producción, y reduce mucho su consumo de opio por controles muy extremos hacia los consumidores, incluso en varios países aún pena de muerte, donde pues en las mismas convenciones se pide que se quite esa pena de muerte. Claro, no es que maten al primer consumidor, que lo encuentren con una droga, con cualquier tipo de droga, sino que hay diferentes oportunidades, juicios y demás, hasta ya dictar una sentencia de muerte. Pero finalmente todos los países que no la tenemos, pues pedimos siempre en las convenciones que se quite esa pena de muerte. Pero Asia así encontró su manera de controlar y bajar el gran consumo de opio que tenía. Así llegamos al 2009, donde se presenta todo este panorama mundial de cómo estamos, y se hace nuevamente una declaración política y un plan de acción en el 2009, un llamado a la cooperación internacional a favor de una estrategia integral, equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas, más o menos lo que se había hecho en 98. En 2009 se pide nuevamente una revisión en una sesión especial para 2019. Y se le pide a las naciones reforzar todos sus programas de prevención, de tratamiento, de control de la oferta, pero al mismo tiempo, en este periodo, a partir del 2000, hay otra comisión de derechos humanos, donde empieza a crecer fuertemente el respeto a los derechos humanos, también en el control de la delincuencia organizada, y el respeto, empieza a surgir voces del respeto a los usuarios, ya desde finales de los 90. Pero gana mucha fuerza las convenciones de derechos humanos. De hecho, el día de hoy, México firma con la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, un acuerdo para respetar los derechos humanos en todos los programas de seguridad pública. Eso acaba de ser hoy en la mañana, y cada vez gana más y más terreno los derechos humanos. En materia de derechos humanos empieza a oírse entonces las voces de usuarios de drogas que dicen: tenemos derechos a usarlas, nadie nos puede controlar nuestro consumo. Empiezan a entrar grupos de organizaciones de la sociedad civil de usuarios de drogas a las Naciones Unidas, corren por los pasillos en cada convención alegando sus derechos, financiados muchos, sí, por intereses de comercializar la marihuana, pero en fin, alegando sus derechos humanos, y cobran fuerza, cobran fuerza, cobran fuerza, y esto va haciendo que, sobre todo en los países de Latinoamérica, no tanto en Asia, que
no van a admitir nuevamente una droga, no tanto en Europa, que no la van a admitir abiertamente, pero sí la mayoría de los países europeos han admitido, porque así lo permiten las convenciones, el uso medicinal de la marihuana. Los países de Latinoamérica también así empiezan, aceptando el uso medicinal, y no de la marihuana fumada algunos, sino ya se empieza a especificar de qué componentes de la cannabis se empiezan a permitir para el consumo. Y abre la posibilidad de atraer una tercera droga legal, que es lo que está ocurriendo en nuestro país, que es la marihuana. Esta declaración del 2009 entonces convoca al 2019, o sea, este año, en marzo, que sesionó la Comisión de Estupefacientes, a tener una nueva sesión especial. Sin embargo, en la Comisión de Estupefacientes del 2012, México, Colombia y Guatemala llaman a realizar antes del 2019, en el 2016, otra sesión especial en las Naciones Unidas. Es lo que se llama un GAS 2016. Ahí quieren revisar nuevamente la política de drogas. Han ganado mucho espacio las organizaciones que piden que se respeten los derechos humanos de los usuarios, y entonces en el 2016 quieren que se discuta nuevamente si la marihuana sigue siendo prohibida. Esto no pasa de cualquier manera en esta convención, pero lo que sí pasa en el 2016 es que se hace un documento que acepta pues toda la comunidad internacional, en donde queda muy marcado, y por primera vez se habla de los derechos humanos, de la necesidad de centrar todos los esfuerzos en la persona y entender que la persona tiene derechos humanos. No se habla del derecho a drogarse todavía, pero se habla de los derechos humanos y se da voz a muchos usuarios. Y ahí finalmente se firma otro documento con recomendaciones, que es donde se construye este documento también de los compromisos para el 2030, los compromisos para el desarrollo 2030, y bueno, se habla nuevamente de la importancia de seguir reduciendo la demanda en programas de prevención y tratamiento, que no se reste la importancia a hacer prevención, a aumentar el tratamiento en los países, que haya también reducción de la oferta, pero que haya disponibilidad de las sustancias sometidas a fiscalización, sobre todo para medicamentos, porque se tiene el diagnóstico de que no todos los países, incluyendo México, cuentan con los suficientes medicamentos derivados de opio para el dolor, para cuidados paliativos y para el dolor, sobre todo en pacientes con cáncer. Entonces, se habla de que es inconcebible que en la actualidad haya gente que tenga dolor, habiendo tanta medicina para el dolor, que enferme y sienta dolor. Y pues se ve que hay mucha gente que muere con dolor, porque no hay o la receta adecuada o porque no existe el medicamento. Entonces se pide que se asegure la disponibilidad de medicamentos y que se respeten los derechos humanos, que se hagan políticas entonces sí centradas en la persona, y que pues se haya una cooperación internacional de responsabilidad común y compartida, que todos somos finalmente responsables de lo que pase en el planeta. Esto pasa tanto para esta comisión como para la de ecología. En ecología es claramente que todos somos responsables de lo que pase en el planeta, pero aquí también todos somos responsables del consumo que haya en cualquier país, y todos somos responsables de los problemas derivados de ese consumo, y somos responsables de respetar los derechos humanos también de los usuarios adultos que así deciden hacerlo, y de darles información para que decidan bien. Entonces, finalmente se hace pues ese documento dirigido hacia el desarrollo alternativo. Mientras tanto, la JIFE pues sigue fiscalizando las sustancias. ¿Y qué pasa con la fiscalización de la marihuana en específico, que es la política que más fuerte está cambiando en toda Latinoamérica?
Bueno, pues la fiscalización pretende que haya un control estricto de quién produce, les digo, quién comercializa, cómo se produce y hacia quién se dirige. Y está prohibida la marihuana, siguen prohibidas en las convenciones. Pero surge el primer país que la legaliza, Uruguay, saltando las convenciones y diciendo nosotros vamos a aprobar y se va a legalizar. Lo que observa la JIFE al cabo de estos años de la legalización del primer país que lo hizo y algunos estados de la Unión Americana que lo hicieron, es que en toda la región pues hay una disminución de percepción de riesgo y hay más riesgo para los jóvenes, precisamente al hablar de que la marihuana tiene propiedades medicinales. Se pide que no se hable de marihuana, que se hable entonces de cannabis y que algunas sustancias derivadas de la cannabis son las que tienen propiedades medicinales y que así se transmita a los jóvenes para evitar este riesgo de confusión de que fumada tiene hasta beneficios. Hay esta confusión de que hace menos daño del tabaco, que el tabaco, que porque es natural. Bueno, pues todos vienen de alguna hierba natural. El hecho es que sube mucho el consumo, sobre todo entre los jóvenes. Y no solamente sube el consumo, sino una gran cantidad de derivados de la marihuana, incluso sintéticas, que tienen diferentes niveles de THC y que se observa mayor riesgo en los jóvenes. Entonces, Uruguay fue el primero que legaliza con fines no médicos, porque con fines médicos ya hay varios países, pero con fines no médicos, pues Uruguay legaliza de esta manera. Hay un instituto de regulación de la cannabis, hay 3 formas: el cultivo doméstico de 6 plantas, los clubes que tienen hasta 45 socios, uno se inscribe a un club y puede obtener la marihuana, y hay las farmacias para venta personal, claro, todo a personas mayores de edad. ¿Quién lo puede consumir? Pues los de 18 años, los de menos de 18 no, y el Estado asume la producción, la comercialización y la venta en estas 3 modalidades, entonces, dando permiso a cultivar hasta 6 plantas por persona. Luego Jamaica es otro de los países que por un consumo muy cultural pasa un poco lo que en Bolivia, que alegan el asunto cultural de la coca, pero ellos hablan de la hoja de coca, que la mastican, la consumen, en té, mantequilla, en muchas presentaciones, porque la altura de ciertos lugares en Bolivia, lo mismo que en Perú, así les ha hecho la costumbre para aguantar la presión de esas alturas, pero la hoja de coca, ellos no alegan la cocaína en polvo, que tiene otro proceso. Y Jamaica alega, sí, el consumo de marihuana por estos grupos indígenas de ahí. Entonces, ¿quién la controla? Pues el Cannabis License Authority, es la agencia que depende no de la Secretaría de Salud, sino de la Secretaría de Comercio. Despenaliza también la posesión, como en México, como en muchos países se despenalizó. El cultivo doméstico son hasta 5 plantas y bueno, se da licencia sobre todo a todos los adherentes a esta fe que se llama Rastafari, que pueden fumar marihuana con fines sacramentales, culturales, en fin, ¿no? La marihuana, pues sí tiene niveles más altos del 1% en Jamaica, pero bueno, está despenalizada, no completamente legal y para fines culturales. Estados Unidos, pues ya son 11 los estados que permiten a la marihuana con fines ya recreativos, no solamente médicos. Todos empezaron por fines médicos. Todos más o menos son 28 gramos, excepto Michigan. Y bueno, más o menos es igual lo que está pasando en Estados Unidos, son 11.
ya son muchos. Pero a estos 11, además le sumamos pues 34 que ya la han, gracias, que ya la han utilizado, que la están utilizando ya para fines médicos, y pues entonces pues ya es más de la mitad de todos los estados de la Unión Americana que la están consumiendo para fines médicos o recreativos. Sin embargo, la política nacional de Obama aún no permite su uso recreativo en todo el país, sino es estado por estado. Ha habido diferentes consecuencias en los distintos estados, la han legislado de manera diferente. Hay productos de todo tipo, en Colorado, por ejemplo, fue cannabis y sus derivados, pero no en todos, y entonces, bueno, en Colorado ya no les traje fotos, pero hay de todo, hay hasta, ¿cómo se llaman? Cornflakes, todos los cereales, palomitas, mentas, pistaches, aceite para freír los huevos, o sea, hay de todo para consumirla, porque todos los derivados se pueden hacer en cualquier producto. Desgraciadamente, eso en el consumo recreativo también. En el consumo médico, pues la mayoría la están permitiendo en expendios donde se da fumada. Fumada no la reconoce sin nadie como que tenga uso médico, se reconoce en pastillas, en aceites, en spray, pero no fumada, porque es muy difícil controlar la dosis fumada, pues como que 3 fumaditas cada 4 horas, no, o sea, eso no existe. Además, el THC es el que menos se le adjudica propiedades de medicamento, es más las propiedades del dronabinol, del cannabidol, o sea, de otras sustancias de la cannabis, más que del THC. Entonces, bueno, pero así está siendo en Estados Unidos. Y luego, Canadá es el país que recientemente legalizó su consumo recreativo. En Canadá sí es una legislación federal, son máximo 4 plantas de marihuana por hogar. Pues seguimos pensando que quién sabe cómo las cuentan, que es muy difícil el control de 4 plantas por hogar. El gramaje son 30 gramos por adulto, mayores de 19 años, salvo Quebec, que desde los 18. En general, ustedes saben, lo han oído, que el cerebro termina de formarse a los 24 o 25 años, o sea que de todas maneras lo están fumando muy chicos. Y aunque se permita a mayores de edad, pues pasa como el tabaco y el alcohol, que se empieza a consumir. En nuestro país el promedio son 14, 15 años. Eso quiere decir que hay niños, muy niños que lo consumen, pues también en todos lados. Se puede consumir en todos lados, prácticamente donde se consume tabaco. Esa es una diferencia con otras leyes, donde en lugares públicos no. La venta es por medio de tiendas, licencias en línea, en fin, cada uno tiene cada país tiene sus propiedades. De esta última legalización de Canadá, en la última reunión de la JIFE que sucedió, bueno, pues obviamente todos los países protestaron, la JIFE protestó, dijo que está infringiendo los tratados internacionales, que está contraviniendo los tratados y que está poniendo en riesgo a las juventudes del mundo y que está mostrando pues una cara de las adicciones que perjudican al mundo. Entonces realmente no fue aprobado por el resto del mundo, pero aún así pues ya la legalizó. Y ya hace un llamado simplemente las Naciones Unidas a observar qué pasa con los jóvenes en Canadá. Y bueno, se estará fiscalizando y habrá un ojo del mundo en cómo van los índices de consumo en Canadá y qué pasa con los jóvenes y
el qué pasa con los jóvenes, pues estamos hablando de 20 años, se va a estar observando qué pasa con los jóvenes, no nada más a corto plazo, sino a largo plazo. En Suecia, por el contrario, Suecia tomó una política de cero tolerancia y no permite, está totalmente prohibido el consumo, la producción, la comercialización. Quieren fuera de Suecia todas las drogas y las tienen. Es el país que menor consume en el mundo. Es el país que prácticamente no tiene drogas y que tiene juventudes sanas, junto con Irlanda, que ahora acaba de sacar una política también recreativa, educativa, deportiva para los jóvenes, y de mucho control familiar, en donde también han disminuido sus tasas de consumo en jóvenes a prácticamente nada, incluyendo el alcohol. Los jóvenes en Irlanda ya casi tampoco toman en alcohol, cuando el alcohol donde más se toma es en los países más fríos. La política de Suecia en salud es muy estricta porque se da parejo a todo mundo, no importa la clase social, todo mundo tiene acceso a los servicios de salud, son muy rigurosos y al ver los costos de los servicios de salud decidieron no permitir ninguna droga y son los mayores promotores en el mundo. Hay una Federación Mundial contra las Drogas que agrupa muchas organizaciones en el mundo y son los mayores promotores del no consumo a nivel mundial. Dinamarca, por su parte, decidió hacer un experimento de 4 años a partir del 2017, ya en el 2021 vamos a poder evaluar qué pasó en Dinamarca y habla de la cannabis con fines médicos. Hay muchos países en Europa que ya la autorizaron con fines médicos, pero Dinamarca no la autorizó abiertamente, sino dijo, vamos a ver si se demuestra, vamos a ver qué pasa con los jóvenes y vamos a ver si vale la pena tener la cannabis para fines médicos. Holanda fue de los primeros que ustedes saben que se habló que legalizó, nunca legalizó, despenalizó el consumo solamente en coffee shops en los 70s, como un experimento también, pensando que si los jóvenes y el mundo consume drogas, pues tener un lugar seguro para los jóvenes, donde se les diera 5 gramos máximo, que probaran y los controlaran, pero tuvieron el inconveniente estos coffee shops de que alrededor de los coffee shops, como todos los lugares de reunión de jóvenes, empezaran a vender otro tipo de drogas y lo que empezaron a vender pues fueron todos los opiáceos, el narco afgano vino, se aumentó muchísimo el consumo de heroína y entonces en los 80s ya no tenían problema de consumo de heroína, sino lo que tenían era un problema de sida importante, porque se convirtió el centro de Europa de prostitución, droga, diversión, y pues se llenó de droga, de narco, de fiesta, de diversión. De tal manera que al 2004 Holanda reconoce que erró su política, que no es la adecuada, empieza a cerrar coffee shops, ve que las juventudes también consumen, que no nada más mayores de 18, sino también pues más chicos, cierra la mitad de los coffee shops y en el 2012 los cierra a turistas. Ya solamente pueden ir a coffee shops ciudadanos holandeses que se hayan registrado como parte de algún club. Y en esta comisión de este año, en marzo, Holanda anuncia que también hará un experimento de 4 años donde se abrirá la marihuana a la venta, cuidada por el Estado, a la venta a mayores de 18 años y verán, como Dinamarca lo está haciendo con el uso medicinal, Holanda lo va a hacer abiertamente, 4 años para ver qué pasa con sus juventudes y si realmente se puede dejar abierta como una tercera droga de consumo. Lo mismo Checoslovaquia aboga por una política de apertura. Italia está despenalizada solamente, pero sigue teniéndola controlada. El primer producto disponible es esta cannabis FM2
y se cultiva para medicamentos, o sea, sí la permite Italia para medicamentos y controlada por la Agencia de Medicamentos Europea, lo mismo que España, también la tiene disponible para medicamentos, y tiene los clubes canábicos donde se consume con fines terapéuticos o lúdicos, pero solo para los socios. Se inscriben en un club y ahí bajo control del Estado también se puede consumir. En España se han desarrollado y proliferado mucho, pero de facto, o sea, realmente no hay legislación que controle estos clubes, cada vez crecen y hay más jóvenes dentro de los clubes, y está prohibido y sigue siendo prohibido comprar, venderla, producirla. No son ilegales, se permiten de facto, pero tampoco están legales. Australia, el mayor consumidor que tiene pues muchísimos problemas en el consumo de cannabis, el Foro Ministerial de Drogas y Alcohol, quien controla todo, sigue siendo totalmente ilegal, medicinal a partir del 2016. Sudáfrica es el único país de África que no la Corte, sino el Tribunal, pasa un poquito como en México, el Tribunal de Justicia ha permitido que se consuma y se cultive para consumo personal, pero no está todavía legislado que pueda hacerse eso. Está apenas autorizado por el tribunal. El resto de África se opone al consumo porque África es uno de los continentes que mayor consume marihuana. Portugal está despenalizado el consumo, fue de los primeros que despenalizó, pues ya fue el primero, de hecho, por ahí en el 2000, en el año 2000, y se habló mucho de copiar la estrategia de Portugal. Portugal pues, lo tiene despenalizado como ya lo tiene México, y en Portugal sí los mandan a tratamiento. En México se sugiere que vaya a tratamiento, pero en Portugal los mandan a tratamiento. En fin, más o menos así están los países, hasta que ya los grupos de usuarios de drogas, muchas organizaciones de la sociedad civil que están abogando por la legalización, hacen presión a la Organización Mundial de la Salud para que se revise el uso médico. No solamente las organizaciones, sino detrás pues toda la industria que trae la marihuana medicinal, que ya son muchas empresas y que ya pues son millones y millones de dólares lo que está dejando el comercio. De tal manera que el Comité de Expertos de Naciones Unidas se reunieron en junio del año pasado, en 2018, a revisar las propiedades de las distintas sustancias y la investigación disponible que hay de la cannabis, no de la marihuana fumada, de la cannabis. Y lo que encontró la OMS es que efectivamente ya hay medicamentos que pueden tener utilidad médica con derivados de la cannabis, específicamente con el dronabinol, y dice, puede ser, investiguemos, puede ser útil para el dolor, para cuidados paliativos, para náuseas, en el vómito de pacientes de quimioterapia, para generar apetito en estos pacientes y para epilepsia. Para todo lo demás hay medicamentos probados, pero puede ser útil. Probémoslo, dice la OMS, investiguemos, y para investigar hace una recomendación por primera vez a la Comisión de Estupefacientes y le dice a la Comisión, quita la marihuana de la lista de sustancias prohibidas por daños a la salud y no tienen utilidad médica, que es la lista 4, y pásalas a la lista 3, que son sustancias
que dañan la salud, pero pueden tener utilidad médica. Y en esta lista entran, por ejemplo, también los opiáceos. Pueden dañar la salud, pero tienen utilidad médica para el dolor. Metamos a la marihuana en esta otra lista donde tiene daños, su abuso fumado, pero puede tener la cannabis propiedades medicinales e investiguemos. Y la OMS hace esta recomendación a la Comisión de Estupefacientes. ¿Qué sucedió este año en la Comisión de Estupefacientes? Bueno, este año, donde la OMS sale con esta recomendación y por supuesto había grandes expectativas de que se cambiara de numeral para permitir mucho más el uso médico y específicamente habla de que el cannabidiol no debe considerarse dentro de las convenciones y que algunos extractos de la planta se tienen que revisar, el cannabidiol y el dronabinol, los dos, pues sesiona la convención, como en el 2019 iba a haber una sesión especial, se recuerdan el UNGAS 2019, convocado desde el 2009, no hay esta sesión especial, pero hay un segmento ministerial. ¿Esto qué es? Que van representantes pues de los 140 países del mundo, representantes de alto nivel, secretarios, en nuestro caso México estuvo representado por el embajador Juan Ramón de la Fuente, y todos los países tuvieron en este segmento ministerial su opinión respecto a las recomendaciones de la OMS y a lo que se iba a tratar en la Comisión de Estupefacientes, que fue una semana después, y todos los países votaron por no, es muy pronto para cambiar a la marihuana de numeral, sigámosla teniendo como prohibida, como sustancia que hace daño, sin propiedades medicinales, hasta que haya mayor evidencia científica y se pruebe. Las convenciones permiten la investigación y las convenciones permiten el uso médico, así que no hay necesidad de cambiarlo y así votaron la mayoría de los países. Y se queda aún como sustancia prohibida, pero con esta invitación a la investigación de las distintas sustancias de la planta. Asistieron muchas personas, muchísimas organizaciones de usuarios, hubo mucha presión para que se cambiara, no se logra, y en la Comisión de Estupefacientes 2019, México, como todos, y en el segmento ministerial, firman la Declaración Mundial, en donde se apegan a las convenciones, dice el embajador Juan Ramón de la Fuente, México se apega, pero también invitamos a una revisión en las distintas regiones del mundo y para las distintas realidades. En México está pues este argumento no nada más de los derechos humanos, sino también pues toda esta violencia y guerra contra el narcotráfico, revisemos y cooperemos mundialmente hacia la realidad de cada país. Y bueno, ahí se queda y se firma nuevamente la importancia de la responsabilidad compartida entre las naciones, la importancia de aumentar los esfuerzos hacia prevención y tratamiento y la importancia de continuar previniendo tanto en seguridad como en prevención de la demanda. Los objetivos del 2030 para el desarrollo son 17, dentro de estos 17 me están pidiendo que termine, así que voy a decir una conclusión rápida. Dentro de estos 17 objetivos hay varios en donde incidimos en la prevención de adicciones, sobre todo en el objetivo 3 para la salud y el bienestar. Hay un subobjetivo preciso que habla de prevenir el consumo de drogas porque privilegia la salud y el bienestar y se sabe que cualquier droga pues finalmente tiene riesgos para la salud. Mientras tanto, ¿qué pasa en nuestro país? Bueno, la despenalización del consumo y de la aportación con dosis máximas fue en el 2008, que se modificó la Ley General de Salud, y para este momento ustedes saben que la Corte ha permitido a 5 usuarios el uso, ha creado jurisprudencia y entonces ahora el Congreso pues tiene que legislar cómo
se va a dar este permiso. La propuesta de ley es muy parecida a la de Uruguay, que permita tanto la venta por el Estado como los clubes, como la siembra en casas. Según, esa es la propuesta que hay, se tiene que discutir, se tiene que ver cómo se va a finalmente legislar este asunto, pero se tiene que legislar. La COFEPRIS había autorizado a algunas empresas para uso medicinal. Hay dos aspectos en nuestro país. Uno es el uso recreativo, donde la Corte permite a 5 usuarios y se tiene que legislar, y el otro es el uso medicinal, donde COFEPRIS autorizó a empresas para derivados de la planta cannabis, no para la marihuana fumada. Y ahí ahora se revoca ese permiso porque a 6 empresas no estaban vistos para todos los insumos, en fin. Y mientras tanto, ustedes saben que el consumo crece entre los adolescentes. Yo nada más les muestro las gráficas de los que llegan a los centros de integración juvenil, que son muchos, donde la línea verde, pues se ve claramente el aumento de marihuana sobre alcohol y tabaco, y el de metanfetaminas, desgraciadamente, también se ve. Cocaína, que sigue siendo un problema, metanfetamina, ya que se habla de conductas violentas. ¿Por qué llegan a tratamiento? ¿Qué les hace problemas? La marihuana, las metanfetaminas. En la Ciudad de México, pues también la marihuana alta, la cocaína alta. ¿Por qué llegan a tratamiento? Pues nuevamente por problemas con la marihuana y por problemas con crack y cocaína. Ahora, los problemas con la marihuana, pues todos sabemos que la mayoría de los jóvenes la están consumiendo con alcohol, con altos consumos de alcohol, y el problema y el reto ahora es esta combinación de altos consumos de alcohol con altos niveles de THC en una marihuana que no está controlada, cómo interactúan estas sustancias, y el resultado, más allá de que se requiere investigación, el resultado clínico es mucho aumento de psicosis en jóvenes que van bien en la universidad y de repente en una fiesta que estuvieron de más, pues se psicotizan y van a dar un psiquiátrico, unos remiten, otros no. El resultado, desgraciadamente, es que en las universidades hay un alto consumo, antes no. Fíjense, en secundaria y en preparatoria cualquier droga, en secundaria es el 12%, en primaria no debería de haber ninguno, pero hay droga ilegal el 3% de quinto y sexto de primaria. En el 2014, imagínense lo que ha aumentado. Secundaria 12%, bachillerato, la cuarta parte de los alumnos de bachillerato, pero universidad el 50% han consumido ya alguna droga ilegal, que sabemos que la mayor parte es marihuana, con mucho alcohol y desgraciadamente con cocaína. El problema es que el alcohol que toman mucho es adulterado, lo sabemos. Allí interactúan más de una sustancia además del etanol. La marihuana con alto THC, y en cocaína se han encontrado hasta 9 sustancias en la cocaína o en las metanfetaminas. Por lo menos 3 no es cocaína pura, y estas sustancias que más se han encontrado tienen que ver también con algunos derivados opiáceos, y lo que hacen es disminuir glóbulos rojos y blancos y están dañando mucho a nuestros jóvenes. ¿Cuál es el reto para concluir finalmente en las universidades, y es en lo que estamos centrados los centros de integración juvenil? El reto es hacer programas efectivos de reducción de daño, más allá de los programas que ya existen de reparto de jeringas para heroína, de programas de sustitución de heroína. El reto es decirle a los papás, a los jóvenes, a los maestros, que las sustancias mezcladas son un gravísimo problema. Solas dañan, pero dañan menos. Mezcladas se potencia su daño, se potencia el daño para el hígado, se potencia el daño para psicosis, se potencia el daño circulatorio. Están llegando al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, por ejemplo, enfermos que fuman marihuana o consumen crack con sangrado pulmonar. Esto es porque hay vasoconstricción de por sí
con cualquier estimulante. Pero si le aumentamos la segunda sustancia que está interactuando, derivado opiáceo, hay más vasoconstricción y revienta vasos. Ahí se está observando, por ejemplo, un daño mayor, pero en el sistema inmunológico mucho mayor, porque disminuye glóbulos blancos, glóbulos rojos, falta investigación, pero la gente está llegando mucho más dañada a los consultorios. Los reales programas de reducción de daño, pues ahora, así como FISAC ha sacado siempre el programa tan exitoso de que si tomas no manejes, y como todos toman, pues es si tomas no consumas otra droga, porque están interactuando muchas sustancias en tu organismo que no procesa el hígado, que no puede controlar tu mente y sobre todo duerme, porque el que no duerme pues se psicotiza también. Bueno, pues muchas gracias.